Hola, bienvenidos a este nuevo espacio. Soñaba con tenerlo y ya hoy por fin es una realidad. Y quiero empezar este nuevo lugar donde nos encontraremos compartiéndoles un poco sobre mi historia y cómo es esto de vivir con los ángeles. Y obviamente para llegar a esa conclusión, quiero contarles un poco de mi vida, de qué estaba sucediendo a mi alrededor cuando los ángeles, el Reiki y todos estos temas empezaron a transformar mi existencia. Les cuento que de profesión soy economista, especialista en finanzas y mercado de capitales. Tuve una adolescencia, digamos que un poco normal dentro de lo que se puede decir. Crecí en una familia paisa. Yo soy de un pueblo cercano a Medellín, San Carlos, que amo profundamente. Es un pueblo muy rico en agua y en naturaleza. Allá viví hasta los 14 años y puedo decir que soy desplazada de la violencia, y ahí podría abrir otro capítulo gigante de mi vida en contarles historias de todo lo que viví en cuanto al conflicto de nuestro país. Pero bueno, hace parte de otra historia. Estuve en la universidad, me gradué, pero siempre tuve ese llamado a ser independiente, a crear algo, a no cumplir un horario, a tener algo propio. No tenía ni idea qué era, solo sabía que quería dedicarme a hacer algo. Empecé a trabajar en el banco más grande del país y digamos que de alguna forma me sentía bien porque estaba poniendo como esos chulitos que la vida o que la sociedad nos va poniendo mejor en el camino, y es graduarte, tener una carrera, un trabajo, casarte, y digamos que de alguna forma iba ahí en ese proceso. Sí, cuando empecé tenía muy claro y me propuse trabajar 5 años. Dije, bueno, voy a crecer, voy a madurar, voy a planificar financieramente mi vida y en 5 años me independizo. Esos 5 años se convirtieron en casi 11 años donde me quedé en una zona de confort, pero a la vez mi cuerpo, pensaría que desde el primer año empezó a manifestar muchas situaciones: migrañas, úlceras, gastritis, colon, alergias en la piel. Ya estaba cansada de tantas condiciones de salud y estaba cansada de ir a tantos médicos. Gracias a Dios, alguien me recomendó ir donde un bioenergético a ver qué tratamiento me podían dar, porque hasta ahí todo lo que había utilizado era medicina tradicional, medicina occidental. Y este bioenergético me dijo, lo tuyo es estrés, necesitas aprender a manejar tu energía. Y me dijo, empieza a explorar yoga, reiki, meditación. Entonces estoy hablando de hace unos 18 años, 16 años más o menos. Y desde ahí yo dije, wow, no tengo ni idea qué es esto, pero lo quiero conocer. Y desde ahí empecé a profundizar un poco en todo esto. Me empecé a enamorar y enamorar y enamorar. Pero a la vez seguía con mi proyecto de independizarme, entonces venía creando diferentes negocios, diferentes cosas que me pudieran permitir tener una entrada adicional para luego salirme del banco. Y bueno, digamos que ahí transcurrieron esos 5 años, como les decía, se convirtieron en casi 11, y conectaba con diferentes negocios, pero a la final sentía el mismo vacío, sentía que simplemente estaba conectando por dinero y que no me movía nada más, que me encontraba vacía. Y también venía sanando muchas cosas, cada vez venía aprendiendo más sobre Reiki, sobre meditación. Sentía que ese era mi soporte, que esa era mi estabilidad en medio de todo lo que estaba viviendo hacia afuera. Ya me había casado, ya tenía un hogar y bueno, a los casi 11 años llegó una nueva condición de salud. Cada vez venía desconectándome más de mi trabajo, donde sentía que ya había cumplido ese propósito que tenía ahí, donde sentía también que mi relación de pareja no venía funcionando bien, donde no me estaba sintiendo cómoda. Y fueron literal 8 meses que mi vida se transformó totalmente, desde los resultados de los exámenes, que terminó en cirugía, renunciar al banco, irme para la India a seguir estudiando,
y separarme de mi matrimonio de casi 9 años, en total fueron como 11, 12 años que estuve ahí en esa relación. Y después de todo esto, que se los resumí así súper rápido, pero fueron 8 meses de mucho cambio, de mucha transformación, de integrar todo lo que había vivido esos 10 años en esa época, todo lo que venía aprendiendo, desaprendiendo, todos los movimientos que había vivido. Ahí fue cuando la vida me dijo como, ok, es momento de enfocarte, es momento de ser coherente y aplicar todo lo que has aprendido para ti, para tu vida. Y wow, recuerdo esos momentos y es inevitable no sentir sensibilidad porque fueron momentos muy bonitos, de mucho crecimiento, de reconocer mis grandes maestros en este plano terrenal, también de sentir el apoyo de mi familia, de recordar la ausencia de mi padre que ya había fallecido en ese momento. Y físicamente, digámoslo así, me encontraba sola, sin un trabajo estable como lo tenía antes, sin una relación estable como yo pensaba que la tenía, y con una hoja en blanco, dispuesta a crear mi futuro y a decidir en qué me quería enfocar y qué quería hacer por mi vida y a seguir sanándome también. Y en ese momento fue cuando empezaron a llegar los ángeles. Recuerdo que yo disfrutaba mucho salir a caminar con mi perrita y mirar al cielo, y yo le hablaba a Dios y le entregaba todo mi sentir y sentía que me respondía. Pero era algo hermoso porque sentía que no era una sola voz la que me respondía, sino que me sentía muy acompañada, me sentía muy sostenida en esos momentos. Y ahí fue cuando empecé a recibir esos mensajes de los ángeles. Yo en ese momento yo ya venía haciendo Reiki, yo ya me había certificado en Reiki, ya estaba haciendo terapias a otras personas, pero solo hacía Reiki. Y en ese momento empecé a sentir mucha tranquilidad y mucho amor, y me sentía acompañada, me sentía muy protegida. Y fue cuando yo le dije, Dios, si estás mandando a tus ángeles que me cuiden, les doy la bienvenida, amorosamente, que se manifiesten en mi vida y que yo lo pueda enfocar para mi propio bien y para el bien de las personas que están en mis terapias. Y es como si yo hubiera decidido abrir una puerta, porque fue maravilloso, no solamente la paz y la sanación que me daban en esos momentos. Yo recuerdo mucho, incluso creo que todavía la tengo, una cadenita con cuarzo rosa que siempre me la ponía en el pecho. O sea, y siempre yo sentía esa conexión con ese amor, esa compasión, esa tolerancia, esa paciencia de poder aprender, de poder armonizar mi ego y de poder recibir con amor lo que estaba viviendo en esos momentos. Entonces, desde ese instante, los ángeles formaron parte activa de mi vida. Fue algo empírico, fue algo que llegó, no fue algo buscado, no fue algo que hice un estudio súper elaborado para conectar con los ángeles. Y con esto quiero decirles que todos, absolutamente todos, podemos conectar con los ángeles en cualquier momento de nuestra vida, que no necesitamos pasar por esa noche oscura del alma para conectar con ellos, sino que conscientemente lo podemos hacer en cualquier momento, a cualquier edad. Y desde ahí todo cambió. Nunca sentí miedo de la decisión que había tomado. Siempre me sentí muy tranquila. El dinero nunca me preocupó, porque sabía que sencillamente fluiría. Más bien estaba enfocada en hacer con amor, en entregar con amor y en soltar, en dejar ir. Y créanme, puedo dar fe rotunda de eso, que cuando uno suelta, cuando uno abre y dispone los brazos para recibir, es cuando realmente llega, es cuando todo se manifiesta, cuando todo se da. Así que desde ahí empecé a conectar con este hermoso reino angelical. Son parte activa de mis terapias, los ángeles. Y bueno, ahí les dejo esta historia, que sé que muchas personas también de alguna forma se pueden sentir identificadas en el tener un trabajo corporativo en el que no conectan mucho, o en el que no saben qué hacer, o en el que no saben cómo emprender en este camino espiritual. Así que bueno, les comparto esta historia un poco resumida con mucho amor. Les seguiré compartiendo por acá muchísima más información para que estemos conectados y sigamos creciendo juntos, sigamos también conectando con este mundo espiritual, angelical, holístico, energético. Les mando un abracito lleno de luz angelical para todos y espero que nos veamos pronto.